Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es una alegría darles la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo de charlas sobre monotributo 2021. En esta oportunidad vamos a abordar el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, Ley 27.618 y Decreto 337 del 2021, que se publicó este 25 de mayo, juntamente con el decreto 336 referido al impuesto a las ganancias. Nuestro consejo la semana pasada envió a la AFIP las solicitudes de que se publiquen estos decretos dado el tiempo transcurrido entre la publicación de las normas y que esto generaba muchísima incertidumbre no solo en el ámbito de la profesión, sino también en los contribuyentes que asesoramos. Finalmente esto ocurrió el 25 de mayo, falta aún las resoluciones generales de AFIP, pero desde el Consejo, como siempre, trabajamos día a día para acercarles herramientas para el ejercicio profesional y rápidamente, en función de la publicación de estos decretos, organizamos estas conferencias para acompañarlos, como les decía, en el día a día profesional. Quiero agradecer a todos nuestros colegas que nos están acompañando en esta conferencia sobre monotributo, específicamente al coordinador de este ciclo, el doctor Ernesto Celdeiro, por su permanente colaboración, y especialmente hoy a las expositoras que estarán a cargo de la disertación sobre estos temas, que son las doctoras Adriana Piano y Karina Januszewski. Adriana Piano es contadora pública, egresada de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Subcomisión de Impuestos a los Consumos de nuestro Consejo Profesional, profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Karina Januszewski es contadora pública, asesora en el área tributaria del Consejo Profesional, de nuestro consejo, jefa de trabajos prácticos en la UBA, Facultad de Ciencias Económicas, en la materia Teoría y Técnica Impositiva 2, escritora y expositora en congresos nacionales de la Federación y del Colegio de Graduados, escritora de publicaciones en temas tributarios, en revistas de la especialidad y miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Muchas gracias a ambas por esta disertación y sobre todo por trabajar a contrarreloj. Es muy importante, tengamos en cuenta, como les decía, que el decreto se publicó el 25 de mayo y hoy, 28 de mayo, ya estamos poniendo a disposición esta conferencia para todos nuestros matriculados. Así que gracias por el esfuerzo, el compromiso y la dedicación tanto de Adriana como de Karina y de todo el equipo del Consejo. En este tema en particular también quiero destacar el aporte que hicimos desde nuestra institución, desde este Consejo, con los miembros de la Comisión de Estudios Tributarios que preside el doctor Gustavo Díez y que nosotros habíamos en su momento hecho una propuesta al Ministerio de Economía, a la Subsecretaría de Ingresos Públicos, justamente planteando la implementación de un régimen puente entre el régimen de monotributo y el régimen general para que no sea tan abrupto el salto de un régimen a otro. Finalmente esto se tuvo en cuenta, no digamos en su totalidad como fue propuesto por el Consejo, pero sí es importante destacar que las ideas que vamos acercando a las autoridades son tenidas en cuenta. Y para nosotros es un gran orgullo ser partícipes de la realidad económica y social de nuestro país. Así que bueno, sin más, espero que disfruten de esta charla y decirles que vamos a seguir organizando nuevos encuentros en función de las novedades que vayan surgiendo sobre este tema. Gracias nuevamente y ahora sí, los dejo con nuestras expositoras. Hasta luego.
Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto nuevamente estar en este ciclo de charlas relacionados con el régimen del monotributo, con los cambios que se vienen para este año 2021. Esta es la cuarta charla, y una vez más, junto a Karina Jaslunsky, contadora que me acompaña en el día de hoy, agradecemos a las autoridades del Consejo por darnos esta posibilidad y compartir con ustedes todos los comentarios que nos van a dar, la verdad, bastante trabajo a la hora de poder categorizar a todos los contribuyentes del monotributo o recategorizarlos o ayudarlos a permanecer en el régimen o eventualmente a transitar el camino al régimen general, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir la presentación que hemos preparado con Karina respecto de los temas que hoy nos ocupan y que la verdad que son bastante actuales, teniendo en cuenta que estamos realizando esta charla hoy 26 de mayo con el decreto del Poder Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial del día de ayer, 25 de mayo, ¿no? O sea, fue un día propicio para la publicación de la reglamentación y justamente a esto apuntamos. Bueno, básicamente solamente a modo de introducción, porque creo que con todas las charlas anteriores esto ha quedado claro, es importante distinguir que este régimen trae fundamentalmente 4 conceptos importantes, ¿sí? Lo primero es un régimen para tratar de sostener o mantener en el monotributo a ciertos contribuyentes que por algunas razones no han cumplido con todas las condiciones para poder estarlo. Como así también poder permitirle a aquellos contribuyentes que de golpe, voluntariamente o porque han quedado excluidos, se han ido del régimen, a reingresar al régimen cumplidas ciertas condiciones, ¿sí? Este punto es el que ha tenido bastantes modificaciones, no modificaciones, sino se ha ocupado bastante el decreto en reglamentar, y es donde nos vamos a centralizar en gran parte de la charla del día de hoy. Luego, lo segundo, es importante también los comentarios respecto del régimen puente transitorio, que está definido en el capítulo 3 de la ley, y es un régimen puente que también este decreto hace su aporte y que va a ser necesario para acompañar a esos contribuyentes que tienen que pasar al régimen general, ¿sí? Vamos a ver que en este caso este régimen tiene 2 subdivisiones respecto un poco de las situaciones que acontecieron antes del 31 de diciembre del 2020, es decir, hechos imponibles que de golpe deban verificarse en cabeza de sujetos del monotributo que ya quedaron excluidos del régimen del monotributo en el 2020 y que lamentablemente no tengan la posibilidad de regresar, como así también situaciones que se pueden presentar durante este año 2021, ¿sí? Complementan estos 2 segmentos que creemos que son los que están despertando en este momento la mayor cantidad de dudas respecto de la profesión, porque justamente ahora se trata de determinar si el contribuyente puede seguir en el monotributo o si no puede seguir, y de poder ir por un camino o por el otro, que es lo que más le conviene. No vale la pena recordar que este régimen va acompañado de un régimen permanente de acceso al régimen general y de un régimen voluntario de promoción tributaria que tiene determinados beneficios, ¿sí? De eso también nos vamos a ocupar en la última parte, conjuntamente con un premio que reciben los contribuyentes cumplidores, que está asociado aparte de uno de estos 2 beneficios que tiene el régimen puente permanente, que de alguna manera son un aliciente a haber hecho las cosas correctamente, ¿sí? Bien, las dejo con Cari, que ella les va a comentar un poquitito cómo ordenamos estos capítulos de la ley en la presentación del día de hoy. Bueno, gracias Adriana, hola a todos, muchas gracias realmente por estar aquí nuevamente. Y bueno, ya como para adentrarnos en el tema, en estos capítulos que tiene la ley 27618, la reforma bastante importante e interesante respecto al monotributo, acá lo que podemos llegar a ver es en cada uno de los capítulos, ¿sí?, cómo encuadramos a los sujetos, ¿no? Qué sujetos están comprendidos en cada uno de los capítulos.
Entonces, vemos que en el primer capítulo, que es el de que se pretende sostener al pequeño monotributista, quienes van a estar son aquellos que están todavía, ¿sí?, permaneciendo en el régimen hasta el 31 de diciembre del 2020, que después vamos a ver que si sigue algunas condiciones en cuanto a requisito de permanencia, van a poder seguir estando sostenidos por el régimen, pero solo cuando sus ingresos no superen en más de un 25% de su categoría máxima, ¿sí? Uno cuando la categoría máxima hay que recordar que es la categoría H o K en función de su actividad, ¿sí? Mientras que para el capítulo 2, que es el premio para el pequeño contribuyente que hizo bien las cosas, ¿quién serían estos sujetos? Van a comprender aquellos que comunicaron su exclusión o su renuncia hasta el último día hábil del mes siguiente a que aconteció esa causal de exclusión, pero vamos a ver que tenemos, por un lado, en este beneficio de contribuyentes cumplidores, un margen, ¿sí?, un periodo de aquellos que comunicaron su exclusión desde el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, ¿sí? Estos sujetos van a estar beneficiados, ¿sí?, de poder volver al régimen, de la misma manera que en el capítulo 1 están sostenidos los monotributistas en la medida que no superen en hasta un 25% los ingresos previstos para su categoría máxima. Después, ¿sí?, los otros capítulos serían la siguiente filmina. En el capítulo 3, como para remendar un poco todo lo que estuvo pasando entre el 2020 y el 2021, ¿sí?, se produce este régimen puente, ¿sí? Esta modificación del monotributo lo que quiere hacer es que el monotributo, cuando tenga que transitar del régimen del monotributo, porque no puede permanecer ya en el régimen, y tenga que pasar al régimen general, tenga como un alivio de traspaso, ¿sí? Y entonces este régimen que le dicen régimen puente se compone, por un lado, de este capítulo 3, que es un régimen transitorio para los monotributistas, ¿sí?, que están excedidos y que están en el régimen del monotributo hasta el 31 de diciembre del 2020, y después vamos a ver que van a comprender aquellos monotributistas que sí hicieron bien las cosas, se pasaron al régimen general durante el 2021, van a tener este beneficio del procedimiento de acceso al régimen general. Y después, para en un futuro, ya queda el puente permanente para aquellos que comuniquen o renuncien su exclusión en el monotributo a partir del 1 de enero de 2022, como que la norma ya deja, ¿sí?, limpiado el puente permanente para futuro. Bien, en función de esta introducción de Karina, podemos distinguir entonces 4 situaciones básicamente que se nos van a presentar, y acá podemos empezar allá a distinguir a la acción que tenemos que tomar con cada tipo de contribuyente. En la situación número 1 tenemos los casos de los contribuyentes que siempre sus parámetros, tanto de ingresos brutos devengados como de magnitud del espacio físico, como de alquileres devengados, o sea, cualquiera de los parámetros que establece el artículo 8 de la ley de monotributo, y en la medida que no hayan caído en ninguna de las causales de exclusiones, naturalmente, que impone el régimen, y que nunca excedieron el límite superior establecido para las categorías máximas, ya sea, como decimos, H, si son servicios, o K, si son venta de bienes, puedan quedarse en el régimen. Naturalmente, esta es la situación normal. Es la situación de un contribuyente que, de alguna manera, no está pensada la reforma para este caso. ¿Sí? Este caso es el contribuyente que normalmente puede continuar en el monotributo y que va a continuar. Y vamos a ver qué pasa si cometió algún error. En la situación 2, sí tenemos claramente a los casos en los cuales sí pudieron haberse ido del monotributo por no cumplir con los parámetros, y siempre en la medida que sus ingresos brutos devengados en cualquier momento de un periodo de 12 meses con anterioridad al 31 de diciembre del 2020 no hubieran excedido el 25% de los límites establecidos para las categorías máximas. Esto
estos son los casos que se pueden sostener en el monotributo, y a los que nos vamos a dedicar bastante tiempo con los ejemplos para ver un poco cómo se articulan las distintas situaciones. Luego aparece el caso 3, que es la inversa del caso 2. Es el caso donde el contribuyente permaneció en el monotributo o se fue del monotributo, pero donde naturalmente no puede permanecer y tiene que obligatoriamente pasar al régimen general, ¿sí? Tiene que pasar obligatoriamente al régimen general. Estos casos claramente están dados por contribuyentes que, si bien superaron el parámetro de ingresos, lo hicieron en más de un 25%, y acá es donde la ley y el decreto con la reglamentación pertinente les tiende este régimen puente transitorio que tiene distintos beneficios que vamos a observar. Algunos de los cuales solo aplican para los casos de los contribuyentes que, habiendo excedido ese 25%, sus ingresos brutos devengados no hubiesen superado el 50% del monto de ventas establecidos para las micropymes. ¿Qué quiere decir? Que esta situación de este 50% del límite de ventas para las micropymes que vamos a explicar, se circunscribe al hecho de gozar con determinados beneficios. Quiere decir que si el exceso fue tan grande que supera este 50%, los beneficios de este régimen, en algunos casos, de este régimen puente transitorio, no van a estar. Y finalmente la situación número 4, que es la situación justamente de ese sujeto que directamente se va del régimen del monotributo, no solo no puede sostenerse, sino que tiene que pasar al régimen general, y por haber sido de tal magnitud, y esa tal magnitud es que sus ingresos brutos devengados hayan superado en más de un 50% el parámetro definido para la micropyme, no pueda tampoco gozar de los beneficios del régimen transitorio. Así que esta es la articulación que vamos a tener en las distintas situaciones, y lo que les proponemos es compartirlos con algunos ejemplos de situaciones que pueden darse. ¿Vamos con la primera de ellas, Karina? Sí. En la primera situación vos marcaste bien aquellos que están correctamente, ¿sí? Ahí, cuando vos ves la situación por la norma, uno interpreta que se pueden disparar dos situaciones, dos posibilidades para el que también está correctamente categorizado, ¿no? Y acá también este nuevo decreto, el 337, publicado el día 26 de mayo, el 25 de mayo, ¿sí? De alguna manera explica, ¿sí?, que estos contribuyentes que están correctamente inscritos en el monotributo y están dentro de los parámetros del artículo 8 de la ley, yo siempre cuando hablo del artículo 8 de la ley digo que es la tabla, ¿sí?, la famosa tabla. Si este sujeto se encuentra correctamente categorizado en esa tabla y está así al 31 de diciembre, para este sujeto permanece en el monotributo, no tiene ningún beneficio, porque está bien, está correctamente, pero acá se nos abre la posibilidad, en la interpretación que hacemos tanto de la ley como de la reglamentación, que podría, si quisiera, no quedarse en el monotributo y gozar del acceso a este puente transitorio que nosotros vamos a ver para aquellos monotributistas que están dentro del monotributo hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Pero después tenemos los otros monotributistas que por ahí están bien con los parámetros, pero no están correctamente en la categoría en función de los ingresos. No superan el parámetro de los ingresos, pero no están correctamente categorizados. Acá también lo que vemos en la interpretación, que lo único que va a tener que hacer, y así también la Dirección Nacional de Impuestos lo dice, es que tiene que abonar las diferencias en cuanto a su recategorización, pero acá también se nos abre esta posibilidad, si observamos que si quisiera, puede gozar del beneficio puente transitorio y pasarse al régimen general. Si él va a tener que hacer un análisis, si le conviene estar en el monotributo como lo venía haciendo, o con esta nueva norma, quizá le resulta más interesante pasarse al régimen general con el beneficio del puente, ¿sí?, de la transición. Sí, y esto justamente, como ejemplo lo damos en cuanto a lo que dijo la Dirección Nacional de Impuestos, que eso se le explicó, ¿no? ¿Qué pasaba con este sujeto que al 31 de diciembre no superaba los parámetros, la famosa tabla, pero estaba mal de categoría? Esto ejemplificó
la Dirección Nacional de Impuestos diciendo, bueno, lo único que va a tener que hacer es recategorizarse porque él tiene o una categoría errónea o le faltó recategorizarse, ¿sí? Sobre este sujeto lo único que hace es pagar la diferencia con los intereses, sobre él no tiene ninguna franquicia ni nada, y lo único que tiene que hacer es regularizar su situación, como que para este sujeto no habría beneficio en cuanto a la permanencia en el monotributo, pero nosotros lo miramos que sí podría tener, si quisiera optar, pasar por el régimen general, ¿sí? Perfecto. Esa es entonces la situación de este contribuyente que decíamos, bueno, está todo bien en el monotributo, se queda si quiere y si puede, y si quisiese pasar al régimen general, viendo cómo va a ser la situación a futuro, tendrá esos otros beneficios que trataremos más adelante. Prolijitos, el casi prolijito sería casi prolijito, ¿no? Sería este, exactamente. De todas maneras, su situación en el tiempo que estuvo monotributo la tendrá que remediar, ¿no? Siempre el pase al régimen general es para futuro, ¿no? Pero vemos ahora entonces la situación de aquellos contribuyentes que podrían permanecer. Y esto es muy importante, y acá sí creo que es importante empezar a distinguir las condiciones, ¿sí? Las condiciones que exige tanto la ley como el decreto reglamentario para poder permanecer, porque empiezan acá quizás a producirse un poco de dificultades en la interpretación. Primero estamos hablando en primer lugar de este grupo de contribuyentes, aquellos que todavía están revistiendo su condición dentro del monotributo, ¿sí? Es decir, aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2020 todavía estaban en el monotributo. Bien o mal, pero estaban en el monotributo. Y ahí tenemos dos situaciones, porque justamente son contribuyentes que no hicieron las cosas bien, ¿no? El primer grupo son contribuyentes que excedieron en cualquier momento, es decir, durante cualquier momento de 12 meses corridos, como dice la ley del monotributo, los límites superiores para los parámetros máximos establecidos en el artículo 8. Esto es cualquiera de los parámetros, ¿no? Es el excedente en cualquiera de esos parámetros que hubiese provocado la salida, ¿sí? Y la segunda situación es el caso donde a lo mejor los parámetros están bien, pero es la situación del contribuyente que cae en cualquiera de las causales de exclusión establecidas en el artículo 20, ¿no? Si el contribuyente cae en cualquiera, supongamos, porque el monto de sus compras es más alto que el monto de sus ventas dentro de los parámetros que establece la propia ley del monotributo, ¿no? Entonces, ambos casos estarían de alguna manera expulsados del monotributo, pero sin embargo, el 31 de diciembre este contribuyente mal categorizado estaba dentro, ¿no? No se había ido. ¿Qué ocurre acá y es igual para los dos casos? Hay dos situaciones, ¿sí? Los que están excluidos, pero que el monto de los ingresos está dentro del parámetro de las categorías máximas, ¿está? Una situación de decir, bueno, está bien, pude haber quedado excluido por el monto de los alquileres, o pude haber quedado excluido por la magnitud física y ahora recompuse esa situación y la tengo bien, o como decíamos, pude haber quedado excluido por el volumen de mis gastos o de mis compras, pero no excedí el límite de las categorías máximas. Esa es una situación. Pero la ley rescata, bajo ciertas condiciones, a aquellos que superaron en hasta ese 25% famoso del límite de la categoría superior. Pero les pone varias condiciones, ¿sí? La condición o el requisito que va a ser esencial es que abonen las diferencias que pudieron haberse generado, que lo vamos a ver con casos prácticos, ¿no? Es decir, es este contribuyente que se fue por encima de la categoría máxima y que lo dejan permanecer en la medida que paguen el impuesto específico que se crea por el artículo 3 de la ley y que este decreto reglamenta, ¿sí? Este es el escenario esencial. Pero la ley habla también de que los contribuyentes tuvieron que haber estado correctamente categorizados. Con lo cual, la ley, vamos a ver que le agrega, y el reglamento lo enfatiza, una importante condición a que aquellos que superaron ese límite de la categoría máxima hayan realmente estado encuadrados en la categoría máxima. Es decir, cuando veían que se pasaban, se recategorizaban y si bien no, estaban por arriba y tendrían que haber seguido el monotributo, se encuadraban en la categoría máxima. Esos son los casos en los que claramente van a poder ahora sostenerse. Y con algunos ejemplos numéricos vamos a pasar a ver las circunstancias de ciertos contribuyentes que pudieron no haber estado en esa situación.
¿Y cuáles son Esto las está bueno normas? por ahí, Adri, esto está bueno decir que lo que nosotros exponemos acá se refuerza un poco con la reglamentación, ¿no? Porque si bien la ley está, por eso está ese comparable que ahí está, ¿no? Exacto. En este comparable se puede demostrar lo que refuerza nuestro criterio, ¿no? Que también, decimos, la ley salió ayer, la estamos analizando hoy, la reglamentación, ¿no? Salió ayer, bueno, hoy nosotros estamos haciendo una primera interpretación, ¿no? Exacto. Justamente por eso, y algo que ya había dado lugar a muchas dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con el sostenimiento de los monotributistas en el régimen, es qué significa estar correctamente categorizados o categorizadas al 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Eso ya la ley lo decía en el artículo 2, segundo párrafo, ya lo decía antes. Y ahora el decreto reglamentario lo enfatiza nuevamente más. Y fíjense que la aclaración importante que realiza, que no está en la ley, es que se va a entender que el contribuyente está correctamente categorizado cuando cumplió con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 9 del anexo de la ley del monotributo. Entonces, esto, ¿qué tiene este artículo? Bien, este artículo 9 tiene todo el régimen de recategorización semestral que deben hacer los contribuyentes. Entonces, el contribuyente se va a encontrar correctamente categorizado cuando hubiese cumplido con las normas establecidas de acuerdo a la categorización que él tenía y a la categoría en la que debía encuadrarse en cada semestre con anterioridad a diciembre del 2020. Fíjense en que habla durante los periodos transcurridos hasta diciembre del 2020, todos ellos, ¿no? Es decir, se busca que este contribuyente, por ejemplo, no se haya quedado en la A y tenía que estar en la D y después se fue del 25%, ¿se entiende? Es decir, se busca que este contribuyente haya ido haciendo los saltos. Y si en un momento se le terminó el trampolín porque superó ese 25%, por lo menos se hubiese categorizado en la categoría más alta. Y esto es lo que vamos a querer ejemplificar con las situaciones que, como decía Karina, es nuestra interpretación de un entendimiento razonable de la ley y del decreto. Bueno, después veremos si la FIP realiza precisiones al respecto, ¿verdad? Bien. Con lo cual, enfatizamos que para sostenerse en el monotributo, estos casos que superaban el 25% del límite de ventas, requieren haberse categorizado correctamente durante todos los meses anteriores en la categoría que le hubiera tocado, a veces no necesariamente era la máxima, y aquel contribuyente que hubiera superado los parámetros máximos se hubiese categorizado en la más alta. O sea, esto lo tomamos nosotros como una condición indispensable, previa a ver después cómo tenemos que hacer para justamente quedarnos, porque ahí aparece el impuesto especial que trae el artículo 3, ¿no? Porque digamos, no es esto solo, esto es para entrar, por eso decimos, esto es condición esencial para poder ver si me puedo quedar, y después viene el requisito que tengo que cumplir, que es pagar, ¿sí? Vamos a ver entonces las distintas situaciones que pueden presentarse. Vamos a ver esta situación. Yo voy a ver 3 situaciones y Karina va a ver otras 2, ¿sí? Veamos el caso de este contribuyente. Acá vemos un contribuyente que viene con un importe acumulado de julio a diciembre del 18, cuando llega la categorización de junio del 19, conforme los parámetros que regían en el año 2019, con el límite máximo era de 1.151.066. Este contribuyente tenía un acumulado de 820.000 pesos, venía en la categoría G y podía continuar en la categoría G, ¿sí? Llega la recategorización de diciembre del 19, que tiene que hacer en enero del 2020. Acá su acumulado de los 12 meses es 1.065.000. Este contribuyente puede seguir manteniendo la categoría G, ¿sí? Está todavía lejos de los 2.145.000 que marca la ley, ¿sí? Lejos del 1.739.000 que marca la ley. Aclaramos que el ejemplo lo estamos haciendo para un contribuyente de servicios, ¿no? Donde la categoría máxima en este caso sería la H. Este es el ejemplo con los que vamos a trabajar. Observemos qué pasa en junio del 2020. En junio del 2020, este contribuyente alcanza en el acumulado de sus 12 meses 1.635.000. Él estaba en la G
Y en julio lo que tendría que haber hecho es pasarse a la categoría H. ¿Pero qué hace el contribuyente? Karina después va a tratar el caso que lo hizo bien, ¿no? Pero vamos a ver el caso que lo hizo mal. Ese contribuyente no se categoriza en la categoría H y permanece en la categoría G. Situación de pandemia, situación donde es muy habitual que esto haya sucedido realmente en la práctica porque había bastante incertidumbre cómo iba a venir este régimen. Y en julio no hizo la recategorización, con lo cual siguió revistiendo en la categoría G. ¿Y qué le pasa a este contribuyente? Porque si durante todo el año 2020 no se hubiese pasado el 1.739.493, no pasaría nada porque, como dijimos, a lo sumo tendría un problema de encuadre, ¿no? Y debería las diferencias entre la categoría G y la H. Pero ¿qué le sucede a este contribuyente si en cualquier momento después de esta última recategorización, él se pasa del límite máximo, pero en menos del 25%? Fijémonos que acá, en este caso, agosto del 2020, este contribuyente llega a tener una venta acumulada de los últimos 12 meses de 2.100.000 pesos. En este caso supera el límite máximo, pero en un 23,31%, con lo cual de entrada decimos buenísimo. Este contribuyente se puede quedar en el régimen simplificado, se puede sostener en el régimen simplificado, pero a nuestro entender, y lo decimos como es nuestra interpretación, no podría porque no cumplió con el parámetro exigido por el decreto de haberse encuadrado correctamente, como dice el artículo 9 del anexo, ¿no? Es decir, no se encuadró correctamente cuando debía hacerlo en una categoría, en este caso la superior, que era la H. Acá lo que podemos reforzar, Adri, respecto de la charla anterior, es que el decreto nos abre un poco la cabeza en el de si el sujeto no hizo correctamente las recategorizaciones en los semestres que corresponde, por no hacer bien las cosas, aparentemente el decreto lo estaría dejando afuera del beneficio de quedarse, ¿sí?, en el régimen del monotributo. Le queda la otra vía, por eso nosotros hicimos los otros cuadros, de poder hacer la transición al general, ¿no? Exactamente, es decir, este contribuyente, y lo vamos a ver con este mismo ejemplo, ¿qué pasaría después si este contribuyente tiene que pasar al régimen general, ¿no? Y ahí justamente vamos a compartir con ustedes la situación de lo que ocurre. A nuestro entender, esto es importante porque lo de la correcta categorización aparece en el decreto, ¿no? O sea, como dándole énfasis a cómo es la correcta categorización, ¿no? Y es la interpretación que nosotros hacemos. El otro caso es similar, similar. La diferencia que tiene, que en este caso el contribuyente excedió antes de la recategorización en junio, es decir, ya estaba en junio en 1.760.000, quiere decir que ya a junio del 2020 se tendría que haber ido del monotributo. Y acá pueden pasar dos situaciones. Si este contribuyente en julio del 2020, se hubiese recategorizado en la categoría más alta, en la H, aunque estaba mal porque se pasaba, la ley actual lo sostiene. Ahora, si este sujeto no se categorizó y siguió como venía en la G, lamentablemente, al igual que en el caso anterior, ya no puede sostenerse y tendrá que acudir al régimen puente transitorio para pasarse al régimen general no olvidemos que es desde la hora 0 del día en que me caí del régimen, ¿no? En este ejemplo sería desde junio, ¿no? Así que es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, este otro ejemplo también trae la consideración del mismo caso que el anterior, y aun cuando observemos que al diciembre del 2020 estaría bien categorizado, ¿ven? Saltó, se fue, es decir, fíjense que en junio del 2020 se pasa de la categoría máxima en menos de un 25%, se pasa en un 18%, después le bajan sus ventas en la segunda parte del año y entonces ahora estaría bien el parámetro de los 12 meses. Sin embargo, este contribuyente cometió un error, ¿sí? No se categorizó correctamente en la categoría máxima y eso es donde a nuestro entender le quita la posibilidad de sostenerse. Si este contribuyente se hubiese categorizado en julio en la categoría máxima, tendría la posibilidad de permanecer en el régimen. Vamos a pasar entonces con Karina para reforzar un poco estos conceptos y para ya explicar el paso siguiente, ¿no? Es decir,
cómo se hace para aquellos contribuyentes, ahora vamos a poner los ejemplos de los que sí pueden sostenerse, y además el ingrediente, qué requisito tienen que cumplir, ¿sí? Es decir, una vez que está cumplida la condición necesaria, vamos a ver el requisito pertinente para poder hacerlo. Ya, o sea, hasta acá vimos los que no se pueden sostener. Nosotros ahora vamos con los ejemplos de que sí, son aquellos de que les da la condición esencial del requisito de permanencia de estar correctamente categorizados. Así que después vamos a ver dos ejemplos. Si cumplen con ese requisito, ¿sí?, de estar correctamente categorizados, lo que tienen que cumplir aparte para poder permanecer es pagar en tiempo y forma, que es lo que la reglamentación acá va a tener que decir, ¿sí?, los tiempos de cuándo va a tener que hacer el pago de las diferencias. O sea, aparte de ya decir, bueno, me quedo, pero para quedarme tendré que pagar. Si corresponde una diferencia de categoría de la cuota que venía abonando respecto a la categoría máxima por la cual se tenía que quedar, y por alguna razón que ahora vamos a ver no la pagó, va a tener que pagar esta diferencia. La reglamentación ahí lo que un poco aclara es que cuando habla de cuota ingresada, no solamente tiene que pagar el impuesto ingresado, sino también las cotizaciones previsionales de corresponder, ¿sí? Y esto tiene que ser proporcional desde el momento en que quedó excedido, ¿sí?, proporcional desde ese momento al 31 de diciembre del 2020. Y aparte tiene que pagar un adicional en concepto de impuesto ingresado, que es el 0,1 por la diferencia entre los ingresos brutos devengados, ¿sí?, de este sujeto por el cual queda excedido, respecto de la categoría máxima, ¿sí?, sea H o K en función de su actividad, también proporcional de los meses que transcurrieron desde que se excedió hasta el 31 de diciembre del 2020. Y un importe adicional en caso de que esté obligado a pagar las cotizaciones previsionales, un importe adicional de este impuesto integrado, calculado de la misma manera, pero para el SIPA y para la obra social en un 50% para cada uno, ¿sí? Vamos como un ejemplo, porque esto obviamente ya en la norma lo teníamos, vamos con un ejemplo, ¿sí? Sí. Para poder clarificarlo un poco mejor. Ahí tenemos el ejemplo, Karina, sí, el ejemplo 4. Sí, ahí está. En este caso, tenemos al contribuyente que lo logramos sostener, ¿sí? Este sujeto viene haciendo las recategorizaciones, vemos que a diciembre del 2019 cumplió, ¿sí?, con la recategorización del segundo semestre del 2019, con las nuevas tablas, él vio que tiene que bajar de categoría y por eso, con efecto febrero del 2020, hace el cambio de categoría. En junio, ¿sí?, cierra el otro semestre, ve que por los ingresos que viene acumulado en los últimos 12 meses, para el efecto de la recategorización, está excedido de esa categoría G, y entonces cumple, ¿sí?, con este artículo 9 de la ley, de cumplir con la recategorización y pasarse a la categoría H. Está entonces recategorizado en la máxima categoría que puede estar, pero en este caso, como los otros ejemplos que dio Adriana, en agosto se le da que excede del parámetro máximo de la categoría H, ¿sí?, los 2.100.000 que tenemos ahí. Pero si vemos respecto de la máxima categoría en cuanto a monto, que dice el H, que es 1.739.000, estos 2.100.000 representan un 20,72, como no excede en un más de 25%, este sujeto puede quedar sostenido en el monotributo, quiere si puede optar permanecer, y como vimos, para optar por permanecer va a tener que cumplir justamente con abonar en tiempo y forma todas esas cosas que vimos anteriormente. Acá lo que sí hacemos hincapié en este caso, nosotros hicimos un ejercicio, y esto por ahí el fisco debería aclarar, porque ni la ley ni la reglamentación, el decreto 337, aclara que, bueno, dice que el primer ingreso que lo deja excluido, a partir de ese ingreso, él empieza a medir y a ver
de abonar las diferencias, ¿sí? Tanto de la categoría como ese impuesto adicional del 0,1 por las diferencias. Nosotros vemos en este caso que este sujeto desde agosto del 2020 excedió los 2.100.000 y quedó con ese exceso siempre fijo, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos qué pasaría si en realidad él en agosto recién ahí excedió por primera vez, ¿no? Que es como que lo que marcaría la ley y la reglamentación. Pero si él en realidad, por ejemplo, en noviembre vuelve a excederse, no supera el hasta un 25%, el hasta un 25% te da 2.170.000, supongamos que en noviembre el acumulado de 12 meses le da 2.170.000, él podría seguir sosteniéndose y estar en el monotributo, pero nuestra duda, que por ahí la FIP debería de explicar, es que él sigue subiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para pagar esto que ahora vamos a ver del adicional del impuesto integrado, ¿sí? Y ahí vamos a ver entonces lo que él debería pagar. Nosotros, obviamente, vamos con el caso de que superó en agosto y quedó con ese 2.100.000 superado y no lo movió. Tenemos la duda de qué pasa si mueve un poco más hasta el límite de hasta 25%, ¿no? Nos queda esa duda. En nuestro caso, este sujeto en agosto superó los parámetros de su categoría H, que es un monotributista que está en servicio, ¿sí? Y entonces, primero lo que nosotros dijimos respecto de, para poder quedar sostenido, si él tiene una diferencia de categoría, de la categoría que venía tributando respecto de la categoría H, debería abonar la diferencia. Como este sujeto vino haciendo bien las cosas, se estuvo categorizando en los momentos que tuvo que hacerlo y se quedó en la categoría H, él no debe diferencia de categoría porque está en la H en la máxima. Por lo tanto, diferencia de categoría, en nuestro caso, en este ejemplo, no lo vamos a tener. Sí va a tener que pagar ese adicional de impuesto integrado que dijimos que era la diferencia entre los ingresos brutos que él tiene devengado desde la hora cero que queda excedido respecto de los ingresos máximos de la categoría que le corresponde, que en el caso es la H, sacamos cuánto es la diferencia, le aplicamos ese 0,1% del adicional que me exige, y lo que me piden es que lo tengo que proporcionar en función de los meses transcurridos desde la hora cero que superó los ingresos hasta el 31 de diciembre. En nuestro caso, como él supera en agosto, la proporcionalidad nos da de 5 meses, ¿sí? Y ese mismo adicional de impuesto se calcula 50 y 50 para las cotizaciones previsionales, que son el SIPA y la obra social. En este caso, este sujeto, entonces, si considera y decide querer permanecer en el monotributo, para ser sostenido debería de tener que pagar estos 30.042 pesos y podría seguir en el régimen, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué pasaría con otro del caso que ahora Adriana les va a comentar, que también es otro sostenido, ¿no? Es uno que puede seguir manteniéndose. Exactamente. Acá observemos que este caso del adicional del SIPE y la obra social lo estamos viendo en un contribuyente que contribuye al SIPE y a la obra social. Recordemos que podría tratarse de un profesional que aporta a una caja provincial, y en ese caso quizás ese componente no está, ¿no? Entonces desaparecerían, digamos, las dos segundas columnas de SIPA y de obra social. Porque básicamente en profesionales ocurre esto. Recordemos que siempre nos vamos a guiar por lo que le corresponde pagar, ¿sí? Las diferencias, lo que sea, la construcción va a estar de la misma manera, ¿sí? Y acá tenemos el otro ejemplo que puede darse, otra situación, otro ejemplo que puede darse, en cuyo caso este contribuyente vamos a ver que venía con la categoría G, se recategoriza en julio como corresponde, pero el monto le daba para permanecer en la categoría G, ¿sí? Es decir, con lo cual él, antes del 31 de diciembre del 2020, cumplió con las recategorizaciones. Él fue haciendo todo como correspondía, ¿no? Cuando en diciembre del 19 se tuvo que pasar después a la H,
buenísimo, perdón, cuando tenía la H tuvo que bajar a la G, bajó a la G. Pero cuando se encontró, supongamos con motivo de la pandemia, le bajaron mucho las ventas y se quedó en la G, ahí claramente se quedó en esa categoría. Esa categorización que hizo en julio del 2020 es correcta. Él con este monto de 1.155.000 acumulados podía quedarse en la categoría G. ¿Pero qué le pasó a este contribuyente? Luego de la pandemia recuperó el tiempo perdido o por las situaciones que hayan sido, y vendió más. Y ahí le ocurre que en octubre del 2020 se pasa en un 20% del monto de la categoría máxima. En octubre del 2020 él queda excluido. No había recategorización del artículo 9, ¿se entiende? Es decir, acá quedaba excluido directamente y tendría que haberse ido. Esta es la situación nuevamente que la ley protege. Y acá sí, como vamos a ver, tenemos un caso distinto al anterior. ¿En qué es distinto? Que este contribuyente estaba en la categoría G, pero correctamente categorizado. ¿Se entiende? Y puede mantenerse. Por lo cual, los cálculos van a ser los mismos, pero ¿con qué diferencia? Con la diferencia de que en este caso, aquí sí tenemos diferencia del importe integrado, del impuesto integrado. Vamos a tener que hacer la diferencia del impuesto integrado entre la categoría H y la G. En este caso son 3 meses, se me determina, no hay diferencia en la parte de obra social, porque la obra social es igual para todas las categorías, acá no es porque no paga por lo de profesional que dije antes, ¿no? Es decir, acá se da que, como ven, la diferencia en la parte previsional en estos casos va a ser mucho más chiquita, siempre la diferencia más importante es la impositiva, y en este caso va a tener que pagar 11.741 pesos con destino al impuesto integrado y 396,21 con destino a la parte del componente previsional. Luego, viene lo que ya comentaba Karina. En la emulación hicimos como que el adicional del excedente siempre se mantuvo en 2.100 pesos, situación que en la práctica no se va a dar y que creemos que el fisco debería atender, ¿no? ¿Qué pasaría si después son 1.170, ¿no? Es decir, ¿cuál tomo? ¿Tomo el mayor de los excesos que él tuvo? ¿Tomo el primero que lo hizo excluirse? Bueno, para poder hacerlo posible hacemos el cálculo, y el cálculo es idéntico al del caso anterior, nada más que en este caso la proporción es por 3 meses, nada más, ¿entiende? Entonces siempre hacemos este caso, y en este caso el costo total va a ser de 30.163, porque hay que, perdón, es un poquito más, hay que sumarle a los 30.163, los 11.741 y los 390, no, está bien, es correcto, perdón, suma correctamente. Los 20.754 son los 11.741 más los 9.000, y luego tenemos el adicional que, la proporción que corresponde también al CIPA y a la obra social, dividida para los dos sistemas de seguridad social, y acá nos da un total de 30.000 pesos. Fíjense que es menos meses, pero es un importe parecido al del caso anterior, que no tenía diferencia. Porque tiene la parte del impuesto integrado, por eso. Y tiene menos meses, pero tiene la diferencia, de alguna manera lo está equiparando, ¿no? Si te pones a pensar. Exacto. Con el otro que está la H. Que estaba excedido, exactamente. De alguna manera equipara esa mayor categoría que tendría que haber pagado, de haberse podido categorizar en la máxima de haber sido necesario. ¿Se entiende? Que en este caso está bueno aclarar y remarcar que él al 31 de diciembre no le terminó el periodo semestral de recategorización. En enero, él si hace bien correctamente el cambio de categoría la H en enero, entendemos que le cabría toda esta situación, ¿no? Exacto, esa es nuestra interpretación, ¿no? Que hasta el 31 llega bien, y después, bueno, hay que ver qué hizo este sujeto en enero, ¿no? Pero si se quedó, naturalmente podría permanecer en ese punto, y pero la ley, la parte del impuesto me las marca que son hasta el 31 de diciembre del 2020, eso es lo que me marca la ley. Veremos después cómo funcionan las recategorizaciones, porque no nos olvidemos que en el 2021 posiblemente con los 2.100.000 él queda, hasta inclusive quede en una categoría más baja que la que estaba, no sabemos, ¿no? O mejor dicho, ya lo podemos calcular, pero vamos a ver. Recordemos que en ese caso, en el 2021, lo que el fisco va a hacer es recategorizar a los sujetos, con lo cual la situación del 2021 va a quedar bien siempre, porque el monto de incremento de los ingresos fue más grande que el 25%. Entonces este contribuyente seguro con 2.100.000, en el ejemplo que damos acá, con los 2.080.000 que tuvo en el año, con los parámetros del 2021 queda bien, queda comprendido, digamos, naturalmente en el régimen, ¿no? Por eso
esta ley viene a emparchar este periodo intermedio que nos quedó entre octubre, noviembre y diciembre. Bien, ahora ¿qué pasa? Podría ocurrir el caso inverso, ¿no? Hasta ahí estamos diciendo a alguien, bueno, que quede, y este caso que llamamos puede continuar bárbaro durante todo el 2021. Pero la norma dice, bárbaro, vos podés remediar tu situación hasta el 31 de diciembre del 2020, pero atención con lo que pasa con el 2021. Y acá el decreto en su artículo segundo lo refuerza, ¿no? Y dice, si con posterioridad al 31 de diciembre del 2020 se continúa excediendo el límite superior, ahora ya estamos hablando de los nuevos parámetros del 2021, y me voy del parámetro, cualquiera de los parámetros que tenemos que tomar, alquileres, superficie, lo que sea, y no lo puedo remediar, en ese caso se va a considerar que, y acá no hay 25% que valga, acá es el nuevo valor de la categoría máxima establecida para servicios y para venta, y en cualquiera de las otras situaciones que me debo categorizar. Y acá se va a entender que si esto ocurrió, la exclusión del régimen simplificado se verifica a partir del 1 de enero del 2021, con lo cual, si este contribuyente, a pesar de haberse sostenido en el 2020, ya no cumple después en el 2021 las condiciones, en el 2021 va a tener que pasar al régimen general, seguramente acompañado del régimen transitorio que vamos a comentar más adelante. No sé, Cari, si quieres hacer alguna aclaración respecto a este punto. Esto el fisco lo tiene que reglamentar, porque acá podemos ver que puede jugar un monotributista que desee querer sostenerse hasta el 31 de diciembre del 2020, y después, por consecuencia de la nueva tabla que dice la ley, en este artículo 15 de la ley 27618, no va a quedar sostenido, y entonces se tiene que ir a partir del 1 de enero, va a haber que reglamentar, el fisco se tiene que encargar de reglamentar cómo este sujeto puede, ¿no?, pasarse de uno a otro, cumplir con el sostenimiento y pasarse al régimen general. Esto va a requerir de una reglamentación. Buenísimo. Bueno, hasta ahora entonces hemos desarrollado todos los puntos que hacen al sostenimiento o no sostenimiento en el régimen, ¿sí? Vamos a pasar entonces a lo que sería el capítulo 3 de la norma, de la ley, que habla del régimen transitorio, del régimen puente transitorio, que es el que ayuda a pagar los impuestos del régimen general a los contribuyentes que no pudieron sostenerse, ¿no? Cualquiera de los escenarios de los que vimos antes. Dejo que Cari explique un poco las situaciones que se nos pueden dar en este sentido. Acá nosotros en la introducción, de alguna manera, estuvimos diciendo que este transitorio tiene como dos momentos, ¿no? El primer momento es para aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2020 permanezcan en el monotributo, ¿sí? Y están, igual aunque estén en el monotributo, están excedidos en más de un 25% de los ingresos. Nosotros vimos que en hasta un 25% de la categoría máxima de los ingresos pueden estar sostenidos. Por encima de esto, no pueden continuar en el monotributo, ¿sí? Tienen que darse el alta en el régimen general, pero si están en ese rango de superar un 25% de la categoría máxima del monotributo, pero no superan en hasta un 50% del límite de ventas totales anuales establecidas para las microempresas, estos sujetos que están en este rango de ingresos van a poder, si bien tienen que pasar al régimen general porque no tienen opción, ¿sí? Al 31 de diciembre van a tener que pasar al régimen general, pero van a tener, y después vamos a comentar, este beneficio de transición puente que está establecido en el artículo 6 de la ley, ¿sí? Beneficio para que no les sea tan financieramente costoso pasar de un lado hacia el otro, ¿sí? Es como que pasan al régimen general una nueva categoría de pequeños contribuyentes, ¿no? Porque el capítulo 3 de la 27618 lo llama beneficio también de pequeños contribuyentes para estos que están en ese rango, ¿no? Si son nuevos pequeños contribuyentes que están en el régimen general. Después, como todo esto, en el año 2021 hubo toda una transición en la cual realmente hubo un par de irregularidades, ¿sí? En cuanto a, obviamente, situaciones del país y lo que fuera, y vemos que
algunos monotributistas realmente cumplieron, ¿sí? A pesar de que algunos se quedaron, como vemos, al 31 de diciembre, otros, ¿sí? Durante el 2021 comunicaron correctamente la exclusión o la renuncia al régimen general, y pasaron, ¿sí? Durante el 2021 al régimen general, se dieron de alta, y siempre que esta comunicación la hubiesen dado hasta el último día hábil del mes siguiente al de que acontece la renuncia a la causal, estos sujetos que en el 2021 están, ¿sí? En el régimen general, si siguen con el mismo rango de consideración de pequeño contribuyente, que están excedidos en hasta un 25%, ¿sí? De la categoría máxima de los ingresos del monotributo, pero no exceden este 50% de los ingresos de las ventas totales consideradas para las microempresas, estos tienen también, ¿sí? Un beneficio de, por estar en el régimen general transitándolo, lo van a poder transitar con un beneficio que está previsto en el artículo 7 de la ley, ¿sí? Esto sería como el marco para poder entender de qué se trata este puente transición, ¿sí? Es transición para los monotributistas que se quedaron y no pueden estar más, como para los que se fueron durante el 2021, ¿sí? Correcto. Y este régimen puente transitorio, que como vimos tienen dos formas, ¿sí? Por eso decimos es el puente transitorio. El artículo 6 regula la situación más que nada relacionada con el 2020 y anteriores, y el artículo 7 regula la situación específica del año 2021. Por eso son dos. Vamos a ver ahora, son parecidos, pero no son iguales. Lo que va a poder hacer, van a acompañar al contribuyente en la preparación de sus declaraciones juradas de ganancias y de IVA. Porque si este contribuyente se cayó en el 2020, tiene que pagar retroactivamente sus declaraciones juradas de IVA y de ganancias correspondientes al periodo fiscal 2020, y naturalmente todo lo que va a venir de este 2021 y lo que ya ha acontecido de este 2021. Es opcional. Y lo bueno también de la norma es que no es que solamente contempla, no hay que exceder necesariamente el 25%. Si yo era un contribuyente que ya estaba bastante jugando siempre con el límite, la tabla no se había actualizado y no quise correr ningún riesgo, y en enero decidí darme de baja en el monotributo y anotarme en el régimen general, también tengo este derecho, ¿sí? También tengo este derecho de poder gozar de estos beneficios. Yo ya estoy pagando IVA hoy en día, pero tengo este beneficio, y veremos ahí bien cómo lo articulan después, ¿no? Y básicamente los beneficios se vinculan a dos impuestos, como dijimos. Al impuesto al valor agregado, donde vamos a ver que nos van a dejar computar créditos fiscales bajo ciertas condiciones específicas, y en el impuesto a las ganancias, donde nos van a dar derecho a computar una deducción especial y también en algunos casos la deducción de un gasto adicional, ¿sí? Lo ponemos así genéricamente. Ahora más adelante Karina va a explicar bien las características, porque como dijimos, si bien son similares para el periodo 2020 en función de lo definido en el artículo 6, o para los periodos del 2021 en función de lo definido en el artículo 7, no son exactamente iguales. Todo es régimen puente, pero tienen sus diferencias. Ahora bien, acá viene la otra condición que marcábamos antes en la situación 3 y 4 que vimos al principio, ¿no? Es decir, ojo, para que el fisco me tienda esta mano y darme todos estos beneficios, porque son beneficios, vamos a ver que son beneficios, ¿no? O sea, imagínense poder tomarse un crédito o un gasto adicional, son beneficios. Lo hacen para ese pequeño contribuyente. ¿Y cómo está definido este pequeño contribuyente dentro del régimen general? Bueno, está definido acá en la medida de que no supere el 50% de las ventas totales para ser categorizado como microempresa, y dice a la fecha que determine la reglamentación. Es decir, acá para saber si yo cumplo con este beneficio, tengo, si puedo gozar de este régimen puente, tengo que ver qué fecha determina la reglamentación para que yo ejercite esta opción. Fíjense que acá hay una opción, con lo cual hay un ejercicio donde tengo que manifestar esta opción, y en nuestra interpretación, el monto de la microempresa, que realmente ha sido recientemente actualizado, y acá viene la pregunta, bueno, ¿qué monto respecto de la microempresa tengo que tomar, ya sea para el parámetro venta o para el parámetro servicio? El decreto en su artículo 6 se ocupa justamente de
repetir, en primer lugar, lo que ya dice la ley en su artículo 5, se toma claramente los montos que se establezcan en el marco de la resolución 2020 del 19 de abril del 19, y dice que se van a tomar los ingresos brutos devengados en los últimos 12 meses anteriores al acogimiento de este beneficio, es decir, anteriores al acogimiento de la opción. Con lo cual acá ya estos ingresos no son los ingresos que tuve el 2020, ¿sí? Pueden ser los ingresos que llegaron hasta ahora en esta transición. Por eso creemos que es muy importante marcar, y acá simplemente por lo que me interesa es para saber si estoy superada de ese 25%, de ese 50% del monto de la microempresa, porque si estoy por debajo, no tengo ningún problema, voy a optar claramente por este puente transitorio, ¿sí? Así que es importante, en este caso, esta condición viene dada solo para ver si sigo siendo pequeño dentro del régimen general o si ya no soy tan pequeño dentro del régimen general, ¿no? Y vamos a ver que este parámetro de la microempresa después trasciende esta transición porque se va a quedar también en el régimen permanente, ¿no? O sea, a futuro esto también se va a tener en cuenta. Es decir, es como que hacen una suerte de clasificación de un pequeño contribuyente dentro del general, si lo quisiéramos llamar de una manera. Para ese pequeño contribuyente dentro del régimen general se tienden los puentes. El transitorio, en primer lugar, y a partir del 2022, el permanente. Bien, pasemos entonces a conocerlos, a ver cómo trata este puente transitorio cada situación. Le doy la palabra a Cari. Bueno, dijimos que teníamos dos tipos, ¿sí?, de puente transitorio. Uno sería para aquellos que están dentro del monotributo. No sé si podés avanzar con la... Ahí está. El primero, ¿sí?, el primer puente transitorio, habíamos dicho que era para aquellos que están inscritos hasta el 31 de diciembre, que están excedidos en ese rango, ¿sí?, de hasta superado el 25% de los ingresos, pero cumplen con el, como le decimos, ¿no?, el pequeño contribuyente dentro del régimen general. Estos sujetos lo que van a tener que hacer es darse de alta, ¿sí?, en el régimen general desde la hora cero, desde el momento en que se produjo la causal de exclusión, que en este caso es para aquellos que fueron excluidos durante el 2020, ¿sí? Acá el fisco va a tener que reglamentar cuándo este sujeto va a tener que darse de alta en el régimen general, y estos sujetos, el beneficio que tienen para poder transitar al régimen general, este puente que se les tiende, es decir, bueno, por aquellos hechos imponibles que fueron perfeccionados desde esa hora cero que quedaste excluido y hasta el 31 de diciembre del 2020, esto lo dice, sí, la ley, y después vamos a ver que la reglamentación avanza un poco más, gozan de un beneficio para IVA y un beneficio para ganancias. Para su liquidación en el IVA, desde el momento que quedaron excluidos hasta el 31 de diciembre del 2020, se van a poder computar un crédito fiscal presunto, lo llama así la ley, que equivale a un 17,35% del monto que los responsables inscriptos le hubiesen facturado por esa brecha, ¿sí? De la hora cero hasta el 31 de diciembre, el 17,35% que le facturó, se lo pueden computar como crédito fiscal. Este porcentaje no es casual, después vamos a ver por qué es ese monto, porque obviamente los monotributistas, ¿sí?, cuando le facturan a ellos, por lo menos por este momento, y hasta que no se modifique, como vamos a ver, la ley de IVA, los responsables inscritos le facturan por un importe sin discriminación, y entonces para poder hacer ese cómputo del crédito fiscal hay que hacer un juego de un porcentaje. De ahí que es este crédito fiscal presunto del 17,35, ¿sí? Y por otro lado, pueden computarse un adicional como crédito fiscal, que cuando yo decía a Adriana, la verdad que para leer esto había que leer y releer y releer. Bueno, la cuestión es que este adicional lo que equivale es una 12ª parte de sumar respecto del 50% de la alícuota de IVA, y esto la reglamentación explicó que ese 50% de la alícuota de IVA va a ser en función de su actividad, ¿sí? Es la alícuota que le corresponde a él, sobre esa alícuota es el 50%, y eso se lo aplica al límite de ingreso máximo de la categoría que le corresponde, sea H o K, a eso se lo suma, ¿sí?, al límite de ingreso, ¿sí?, es como que haría un adicional,
lo divide por 1/12 parte y se va a poder computar en cada periodo, ¿sí?, hasta el 31 de diciembre, ese adicional, ¿sí? Lo que la ley no aclaraba, y un poco quedaba abierto en relación diferente al transitorio para los que están en el 2021, que sí lo aclaraba, y por eso el decreto 337 sí lo aclara, es que este cómputo del crédito fiscal no va a poder superar el 75% del débito fiscal que el sujeto va a tener que declarar, que después con el caso lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esto la norma no lo venía a decir, la reglamentación se encarga de reparar, ¿sí?, esto que la ley no decía. ¿Y qué beneficio va a tener para poder computarse en su declaración jurada de ganancia? Por un lado, va a poder deducirse como gasto también el 82,65% del monto facturado que le facturaron los responsables inscriptos, ¿sí? Acá lo mismo. Y aparte se pueden adicionar como deducción especial el equivalente a un 50% de la categoría máxima que le corresponde en función de sus ingresos, ¿sí? Y obviamente la ley lo dice, y va de suyo que va a poder también deducirse el resto de las deducciones que están previstas en la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Todas estas deducciones dentro de la liquidación del impuesto a las ganancias, obviamente es proporcional también desde la hora cero, ¿sí?, desde el momento en que quedó excluido, hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Con una limitación, que esto sí está dicho en la ley, que no puede superar el 75% de los ingresos que surjan de las 4 categorías del impuesto a las ganancias por las que tenga que declarar, ¿sí? Acá también, después vamos a ver en el caso que de alguna manera les da el puente de transición para los que al 31 de diciembre, ¿sí?, quedaron fuera. Y nosotros ahora después, Adriana, va a ver el puente para los que hicieron bien las cosas, que durante el 2021, ¿sí?, pasaron al régimen general e hicieron bien las cosas, también tienen un beneficio puente transitorio. Pero como la ley y la reglamentación se demoraron, ¿sí?, nosotros venimos hablando de la ley con un proyecto desde enero, la norma salió en abril, el 25 de mayo salió la reglamentación, y este sujeto, que se excedió hasta el 31 de diciembre del 2020, permaneció en el monotributo, siguió estando. Bueno, después vamos a ver que la reglamentación, este decreto 331, repara, ¿sí?, diciendo en ese artículo 14, ¿sí?, de la reglamentación, que este sujeto que hace la transición desde enero del 2021 hasta el 21 de abril, creo que es, de la reglamentación, va a poder permanecer, o sea, va a poder hacer este juego del cómputo del crédito fiscal de IVA también, ¿sí? Por la demora que hubo en todo este proceso, y él se quedó, y le estás dando la posibilidad de transitar al general, bueno, esa transición va a poder gozar, ¿sí?, con el beneficio puente transitorio que vos vas a explicar. Exactamente, es así. Porque como bien decíamos, son 2 puentes transitorios, ¿no? Este que cubre, como bien dice acá, los hechos imponibles perfeccionados entre la fecha que quedó excluido y hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero este señor, si estaba en el monotributo durante el enero, febrero, marzo, abril del 21, pudo haber seguido estando en el monotributo. Y entonces acá empalma con el segundo puente transitorio, que está para aquellos que quedaron excluidos o renunciaron durante el 2021, es decir, para los que se fueron durante el 2021, siempre con los mismos requisitos, de que sean dentro del general, pero pequeños, por no exceder el 50% de las ventas de las micropymes. Y en este caso, como decía Karina, el artículo 7 de la ley trata este puente, que es similar al anterior, y también le va a servir para el contribuyente que estaba en el monotributo, que se fue en el 2019, que se fue en el 2020, y que tiene que también liquidar su declaración jurada de IVA de enero, febrero, marzo, abril del 2021, ¿no? Es decir, que todavía no está subsanado, ¿sí? Bueno, ¿cómo son las cuestiones? Y acá vemos un poco las definiciones. En este caso, fíjense en que acá no se presta atención a las compras que yo le hice a los responsables inscritos. Esta es la gran diferencia, ¿sí?
Es decir, no aparece ese crédito fiscal presunto. Solo aparece ese crédito adicional con la misma mecánica que explicó Karina antes, ¿no? Es decir, me dan un crédito fiscal adicional equivalente a la 12ª parte que surge de aplicar el 50% de la alícuota sobre el límite superior de los ingresos brutos de la categoría máxima. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que se entiende bien. Y acá sí la ley en el artículo 7 ponía el límite. Dicen, bueno, todo muy lindo, te dejamos tomar crédito fiscal adicional, pero no te puede dar saldo a favor. Por eso aparece este tema del límite del 75%, que como veíamos antes, el artículo 6, esto no lo tenía, pero que por aplicación de la norma del decreto publicado en el día de ayer, lo igualan, y también va a tener ese tope, es decir, que siempre está topeado el beneficio. Y en ganancias, lo mismo. Una deducción adicional, tampoco está esa deducción en base al 60 y tanto por ciento que comentaba Karina, está simplemente esta, que es equivalente a la otra que tenía el régimen, el artículo 6, siempre también en la medida de que esta deducción adicional y los gastos que resulten computables tengan este límite del 75%. Acá todos los gastos deducibles tienen que tener el límite de este 75%. Y claramente esto lo dice para el periodo fiscal 2021, ¿no? Porque ya pasamos de año, como decíamos, ¿no? No importa qué sujeto, ya pasamos de año, ¿sí? Veamos entonces con un ejemplo, tratamos de hacerlo lo más gráfico posible y fuimos identificando. Vamos a suponer el ejemplo que nosotros teníamos del contribuyente que se había ido del monotributo en agosto. Y que podía sostener, y que no podía sostenerse en el régimen, ¿sí? Ese caso que no había hecho las cosas bien y que ya perdía la condición de sostenimiento. Tiene que hacer sus declaraciones juradas de IVA retroactivas a agosto del 2020 y presentar su declaración jurada de ganancias del 2020 también. Y continuar también hasta ahora, ¿no? Hasta el 2021, hasta la fecha que después AFIP saque la reglamentación. Estas son las ventas que nosotros tomamos para ejemplificar el caso. Esas ventas, asumiendo que este contribuyente, su actividad está alcanzada al 21%, generan un débito fiscal, que es lo que está marcado con la columna verde. Tuvo, y acá para hacerlo sencillo, tuvo compras a responsables inscritos. Como el responsable inscrito no factura el IVA, supongamos que eran 100.000 más IVA, él tiene una factura B de 121.000, todas iguales. Y ahí viene en los periodos correspondientes hasta el 31 del 2020, o sea, todos los hechos imponibles generados hasta el 31 de diciembre del 2020, vamos a ver que sobre esos 121, 17,35% van a constituir un crédito fiscal adicional. Y un 82,65% van a constituir una deducción especial de gastos correspondientes a ese contribuyente, ¿sí? Así que fíjense que de esta manera este crédito fiscal presunto y esta deducción especial están presentes en ambos impuestos. Están presentes acá en el año 2020, tanto para el IVA como para el caso del impuesto a las ganancias. Adicionalmente aparece el porcentaje que tengo que aplicar, que ven que el importe, bueno, acá los importes son parecidos porque están en todos los meses, respecto de esta deducción especial, que cómo se calculan los 20.000, a ver, los 15.220,57 son el 17,35% de los 121.000. Ese va en función de las compras, ¿sí? Y este crédito fiscal, que aparece 29,93,50, surge de aplicar a la tasa de la operación, el 21%, lo aplico el 50%, me queda 10,5%, y eso lo aplico sobre el monto de la categoría máxima, en este caso la H, porque estamos hablando de un contribuyente de servicios. Acá, este contribuyente se lleva este otro importe adicional correspondiente, ¿sí? En todos los casos, vamos a ver que la norma me pone un tope. En el caso del IVA, el tope viene dado, el límite de cómputo del crédito fiscal, viene dado por el decreto reglamentario en su artículo 7, no lo decía la ley, pero igual lo tenemos, y vemos cómo todas las posiciones de IVA me van a pagar. Observen el mes de octubre, que tenía ventas más bajas, entonces acá
tenía ventas más bajas que las compras. Si no hubiera estado este tope, me hubiera dado un saldo a favor, y vamos a ver cómo esto específicamente se achica, ¿no? Y en el impuesto a las ganancias no lo calculamos, pero sabemos que todas estas deducciones nuevas que me permiten tomar nunca pueden superar el 75% de la sumatoria de los ingresos de las 4 categorías, ¿sí? Veamos qué pasa en el 2021. Bueno, acá este contribuyente, que es de los que ya se cayó, se acopla con el régimen que van a tener en el 2021 los excluidos o que solicitaron su cancelación de la inscripción en el monotributo durante el 2021, va a ser igual, con la diferencia de que van a tener solo el beneficio de este IVA adicional o de este débito adicional y no el presunto, ¿no? Fíjense que acá lo que se van a estar tomando son estos 20.593, que surgen de hacer sobre el nuevo monto que tenemos ahora para servicios, que es 2.353.535,09, por el 21%, y eso por el 50%, me da ese crédito que me puedo tomar. Fíjense en que acá ya no me habla de las compras. Fíjense que acá ya no miro las compras que yo le hice a los responsables inscritos. El presunto no lo tengo solamente ese IVA adicional, ¿sí? Y tengo el límite de cómputo. Acá el límite que surge de la ley, no surge del decreto. Y lo mismo para los gastos. Para los gastos tampoco miro las compras reales que yo hice en el año 2021, solo miro este proporcional que me dejan dividido estos 12 meses respecto del monto máximo de la categoría. Estos montos que se mantienen, que se van manteniendo invariables en función de cómo se da, la situación. Bueno, esta deducción especial de 98.063,96, como en este caso los 20.593 para el IVA, que están calculados en función del parámetro máximo de la categoría máxima, van a cambiar si la tasa de imposición, bueno, sería del 10,5%, ¿no? Serían de la mitad, ¿no? O sea, y acá importa también cuánto es la tasa a la que encuentra el contribuyente sujetas sus operaciones fiscales, ¿sí? Así que con estos ejemplos lo que tratamos es de ejemplificar ahora con decreto en la mano las distintas situaciones que podrían darse tanto en el contribuyente que se sostiene como en el contribuyente que tiene que pasar al régimen general con estos mecanismos del régimen puente, ¿sí? Dado que va a haber otras charlas y falta todavía circunscribir la reglamentación, con Karina pensamos que estaba bueno igualmente por lo menos dejar trazados los bosquejos de lo que va a ser el régimen puente permanente, que todavía no es de aplicación, todavía se va a poner en marcha recién en el año que viene, y que ahí la FIP todavía tiene pendiente la reglamentación y el decreto mucho que digamos no aclaró tampoco al respecto. Naturalmente tampoco hay tanta urgencia de hacerlo en este momento, ¿sí? Así que vamos a finalizar la charla de hoy, que seguramente después continuará cuando tenga la reglamentación de AFIP, con el capítulo 4 de la ley del impuesto, que regula este régimen permanente de transición al régimen general. Este régimen que sí viene para quedarse, ¿sí? Exacto. Este régimen, para quedarse, lo que hace la ley 27618 de reformar el monotributo es incorporar un nuevo artículo a continuación del artículo 21 de la ley del monotributo, ¿sí? Y en ese artículo lo que hace es justamente crear este puente permanente de traspaso al régimen general, ¿sí? Como darle la posibilidad, como veníamos diciendo, de que al monotributista no le sea tan problemática el traspaso de un lado al otro. Régimen que, como decía Adriana, va a operar a partir del 1 de enero del 2022, ¿sí? O sea que por ahora nosotros venimos con los otros capítulos, ¿sí? El sostenimiento y el transitorio, el puente transitorio de traspaso. Este puente lo tendremos que mirar recién a partir del 1 de enero del 2022. Y para quienes van a ser, obviamente, es para estos sujetos que no pueden estar en el monotributo, justamente, se les da, ¿sí? El exceso de superar las tablas por las cuales están en el monotributo, ¿sí?
convengamos que van ahora con la modificación del artículo 52 de actualización de las tablas, ya vamos a tener tablas actualizadas en cada uno de los años, y cuando me llegue el momento de analizar la tabla respecto del régimen tanto de, de exclusión, sobre todo por exclusión, no por la tabla en sí misma, o porque quisiera renunciar, analizo la tabla y digo, bueno, ¿cómo estoy respecto a la tabla comparado lo que decíamos, el límite de hasta un 50% de las ventas totales anuales, por los cuales esta nueva modificación del monotributo crea al pequeño contribuyente dentro del régimen general, ¿sí? Hay un pequeño contribuyente dentro del régimen general que no va a superar nunca el 50% de las ventas totales anuales consideradas para las microempresas, ¿sí? Normas que en el futuro se vayan a ir modificando, tendré que mirar ese límite y ese comparable en cuanto al 50%, y este sujeto entonces, considerado pequeño contribuyente, que va a pasar al régimen general, va a tener que pasar, va a poder optar, ¿sí? Por ese traspaso por única vez, ¿sí? Y hay que ver, que esto es lo que falta reglamentar, cuándo es que va a tener que comunicar esa formalidad, ¿sí? de traspaso, ¿sí? Cuando hace ese traspaso va a poder gozar de dos beneficios, ¿sí? Un beneficio en el IVA y un beneficio en el impuesto a las ganancias. Beneficio que va a poder utilizar a partir del primer periodo fiscal posterior a la hora de renuncia o de exclusión, ¿sí? ¿Y en qué va a consistir el beneficio, por ejemplo, en el IVA? Va a poder adicionar un crédito fiscal por lo que le fueron facturados y discriminados en los últimos 12 meses anteriores al momento de exclusión o de renuncia. Posicionémonos que este sujeto, con lo que vamos a ver después, se supone que a los monotributistas se le van a facturar, pero él en su régimen del monotributo no le va a importar lo que le facturen, ¿sí? Porque él paga una cuota fija, eso no se modifica, eso va a seguir siendo así, pero esa discriminación que ahora al monotributista se le va a poder hacer, le va a servir para este traspaso de puente permanente. Este sujeto, cuando pasa al régimen general, lo que hace es, sumado al crédito fiscal que le facturan por estar en el régimen general, toma el crédito fiscal de los 12 meses para atrás que le facturaron cuando tenía la condición de monotributo, ¿sí? Y por otro lado, en el impuesto a las ganancias, lo que se va a poder tomar es un gasto, ¿sí? Que equivale al monto del IVA que le facturaron durante esos 12 meses anteriores a la hora de exclusión, ¿sí? Estos son los dos beneficios importantes que este nuevo régimen le viene a traer a este pequeño contribuyente. Adicionalmente a esto, se crea, ¿sí? Otro beneficio en el IVA, ¿sí? que viene a quedarse también, beneficio que, si bien viene a quedarse, ¿sí? de manera permanente, vamos a ver que después aquellos pequeños contribuyentes que hicieron las cosas bien y pasaron al régimen general, van a poder utilizar este beneficio del IVA, que ahora comenta Adri, ¿sí? Perfecto. Sí, claramente entonces lo que acá hace la ley, esta parte de la ley en cuanto a la reforma, esta parte sí reforma la ley de monotributo actual. Fijémonos que este régimen permanente que Karina comentó no es una cuestión de transición. Este ahora ya está contenido en el propio artículo 21 de la ley como un primer artículo que se incorporó a continuación del 21. Es decir, queda para siempre para acompañar la salida del pequeño contribuyente que pasa al régimen general. Y en segundo lugar, lo que hacen, y por eso se incorpora como segundo artículo a continuación del 21, es además de la trazabilidad de los beneficios en IVA y ganancias que comentó Karina, le dan, ambos beneficios son por única vez, así que no sé si eso preverá la situación que el contribuyente después pueda, no sé, cancelar su inscripción y volver a adherirse al monotributo y volver a salir. Hay que ver después ahí sí la reglamentación de AFIP cómo lo establece o lo adecúa. Y acá tiene que ver con una reducción del saldo de IVA a pagar. Y dicen, bueno, a ver,
Más allá de que te vas a poder tomar créditos fiscales y demás, el IVA que surja a pagar por diferencia de débito y crédito, y dice medidos en función de cómo lo dicen los artículos 11, 12 y 13 de la ley de IVA, no toma el saldo a favor técnico, lo cual para mí lo van a tener que aclarar porque si no, matemáticamente pueden llegar a resultados confusos. Se le va a reducir ese saldo deudor un 50% a partir del primer año de vigencia. Este año va a ser calendario, menos en la transición que ahora vamos a explicar para los cumplidores, este año va a ser calendario, ¿no? Entonces va a tener un 50% de reducción de este saldo de IVA a pagar en todo el primer año después de que ejercita la opción. Un 30% de reducción de este saldo a pagar, de este pseudo saldo técnico, del 30% en el segundo año y un 10% en el tercero. Vamos a ver después cómo le va al contribuyente con los saldos a favor, que a lo mejor se le generan por las retenciones, porque no olvidemos que cuando el sujeto del monotributo, y algo que no está contemplado por la norma, y ojalá que la reglamentación en algún momento lo mire, cuando se pasa al régimen general, empieza enseguida a sufrir las retenciones y percepciones de los regímenes generales. Y ni que hablar cuando el contribuyente de golpe no tiene la capacidad de solvencia necesaria para tener un comprobante A, por medio del cual no le retengan. Imagínense que este sujeto del monotributo pasa al régimen general y tiene que pasar a emitir comprobantes A sujetos a retención. Todo muy bien, la parte del beneficio de la reducción del saldo de este saldo de IVA deudor, pero a veces las retenciones hacen que en definitiva tenga también saldo a favor de libre disponibilidad. Pero bueno, esperemos que eso también se remedie por vía de la reglamentación de la AFIP, porque eso no necesita una ley, es cómo se adecua un régimen de retención, ¿no? a estas situaciones. Sería ideal que se acompañe de ello para que estos beneficios realmente sean apetecibles, para que inviten a ir al régimen general antes, ¿no? Para que eviten que el contribuyente tenga que hacer peripecias en sostenerse en un monotributo que él queda chico, y que realmente lo vea plasmado no solo económicamente, sino también financieramente, porque económicamente puede resultar muy bueno, pero si financieramente después no repercute, en el pequeño contribuyente se siente. Este beneficio es, este sí es a partir del 2021 para los contribuyentes que comunican la baja en el monotributo y solicitan el alta en el régimen general. Esto rige desde el 21 porque vamos a ver que aplica también para los cumplidores, es decir, para aquellos que ya se dieron de baja en el 2020 del monotributo porque dijeron, bueno, me voy de baja en diciembre porque ya están, también van a tener esta chance. Se ponen los requisitos si fuese que la baja se comunicase ahora, y acá, en ese caso, la exclusión va a ser a partir del primer periodo fiscal del año calendario siguiente al que tenga efectos la exclusión o la renuncia, ¿sí? Y de vuelta la sujeción al caso de que tiene que ser un pequeño contribuyente, ¿no? De vuelta aparece esta situación del monto del 50% de las micropymes, ¿sí? Tengo que tener una facturación razonable de este valor de micropyme hasta el momento que yo pueda ejercitar esa opción, ¿sí? Y como decíamos, si bien falta reglamentar, este beneficio de IVA va a aplicar para los cumplidores que se dieron de baja en el monotributo entre el 1 de octubre del 19 y el 31 de diciembre del 2020. Es decir, a los que hicieron las cosas bien y se pasaron desde antes al régimen general, no tienen el puente transitorio, tampoco tienen el puente permanente porque ya están pagando, pero sí van a tener esta reducción del saldo deudor de IVA a pagar. Veremos cómo lo reglamentan. Bien, básicamente esto es simplemente como una nota de color, cómo se modificaron las condiciones del artículo 21 en relación a las causales de renuncia o de exclusión del régimen simplificado. Se incorporaron un segundo y un quinto párrafo al artículo 19 de la ley 27 de la ley de monotributo, en los cuales el hecho de gozar con estos beneficios les alarga un año más la posibilidad de volver al régimen del monotributo. El decreto que se publicó ayer, el 337, hace una mención, adecuando un poco el texto del 28 del decreto reglamentario, del artículo 28 del decreto reglamentario de la ley de monotributo, pero es más que nada cuestiones de formas. Y están duplicados porque esto es para la renuncia y después hacen lo mismo en relación a las exclusiones de pleno derecho. Pero los efectos son exactamente los mismos. Y para finalizar, queremos remarcar cuáles son los contribuyentes que pueden acceder a los beneficios de cumplidores, que vamos a ver que básicamente
parten de este beneficio de reducción del saldo técnico en el IVA que propone el nuevo régimen voluntario de promoción al régimen general, ¿sí? Le paso la palabra a Karina para que lo comente. Bien, lo dejamos para el final porque es como el que hizo bien las cosas, ¿no? Tiene que ver un poco con las cosas permanentes que vienen a quedarse. Este contribuyente que hizo las cosas bien y se inscribió en el régimen general, en los periodos que vimos, en ese periodo ventana del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, ¿sí? ¿Por qué es ese periodo ventana? Porque justamente fueron los momentos en que estuvieron suspendidas las exclusiones de pleno derecho, ¿sí? Por control sistémico por parte del fisco. Entonces, si bien estuvieron suspendidos y algunos vimos que quedaron en el régimen general, y entonces esta nueva modificación del monotributo los viene a sostener, esta norma de alguna manera quiere beneficiar a aquellos que hicieron las cosas bien y cumplieron con el pasarse al régimen general durante esos periodos. Entonces acá se nos abre la siguiente situación. Si sus ingresos no superan en más de un 25% de la categoría máxima, pueden volver al monotributo, ¿sí? Entonces, ellos hicieron las cosas bien, se fueron, y entonces por estar en un pie de igualdad, no superar en un más de un 25% respecto a los ingresos, al igual que queremos sostener el monotributo, ellos que se fueron vuelven, ¿sí? O bien, si no quieren volver porque ven beneficiosos este régimen voluntario de promoción, el que recién explicó Adriana, ¿sí? De ese beneficio de reducción del saldo deudor de un 50, 30 y 10, lo ven más beneficioso, dicen, no voy a hacer toda esta operación, analizo que, estando en el régimen general, ya con las condiciones que estoy, realmente quizás, inclusive vuelvo a salirme del régimen, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, puedo permanecer en el régimen general y gozar de ese beneficio que todavía tenemos que esperar el fisco que lo reglamente, ¿sí? Mientras que aquellos que superaron en un más de 25 de la categoría máxima, pero siguen siendo esta definición que dijimos que es pequeño contribuyente, ¿sí? Que no superan en un más de un 50% de las ventas totales anuales consideradas para las micro, estos sujetos hicieron bien las cosas, se inscribieron en el régimen general, obviamente no pueden hacer esa opción de volver, y un poco como para decir, como hiciste bien las cosas y darte una pequeña beneficio en cuanto a hacer bien las cosas, vas a tener este régimen, ¿sí?, de beneficiarte con reducir el saldo deudor que vimos que es el 50, el 30 y el 10 en los tres periodos siguientes, desde el momento en que justamente acontecieron las salidas al régimen general, ¿sí? Todo esto, como dijimos, era solamente para charlar, porque obviamente falta reglamentar, ¿sí? Creo que en la siguiente filmina también estoy explicando un poco esto, ¿sí? De decir que tienen que, cuáles son las condiciones, ¿no? Esto un poco ya lo venimos diciendo, el periodo ventana también lo estamos explicando, y algo sí, que como estamos hablando de un sujeto que pasó al régimen general, ya está con esa casaca, ¿sí? de contribuyente régimen general, para hacer la medición de decir, bueno, vuelvo o me quedo, ¿sí? Acá la reglamentación explica un poco más, ¿sí? Cómo me mido ese 25 de ingresos o hasta 50% de ingresos, ¿sí? Cómo lo mido respecto de mis ingresos estando en el régimen general, si quiero volver o si quiero permanecer, no importa. Lo que dice la reglamentación es que tenés que mirar, ¿sí?, la definición y las consideraciones que están dichas en el último párrafo del artículo 3 de la ley de monotributo, cuando define qué se entiende por ingresos, ¿sí? Y lo que dice que son los ingresos devengados, ¿sí? Y la reglamentación, el decreto reglamentario 1 del 2010, en el artículo 9 y artículo 10, vuelve también, ¿sí?, a especificar para el monotributo qué se considera ingresos,
y lo dice que son aquellos ingresos, ¿sí?, que son devengados, y en la consideración del ingreso no se toma, ¿sí?, o sea, dice que no se tendrían que tomar el IVA. Por lo tanto, si para el ingreso del monotributo no debería de considerarse el IVA, para hacer la consideración de si tengo que no volver, estando en el monotributo, voy a tener que considerarlo porque estando en el régimen sí debo definirme en función de lo que dice ese ingreso. Si no está considerado como ingreso el IVA, acá lo voy a tener que considerar, ¿sí? Que eso es importante porque lo explica el monotributo. Y bueno, obviamente que eso también lo dice la reglamentación, pero también lo dice la ley, que el excedente, ¿sí?, no debe haber superado en ningún momento para poder gozar de este beneficio. El excedente del más del 50, por decirlo de algún momento, ¿sí? Pero bueno, esto me parece que requiere un poco más de reglamentación, ¿sí?, porque ya el decreto no dijo más que esto, y uno espera un poco más de definición, ¿sí? Para cerrar, no sé, Adri, si querés ver... Sí, y acá un poquito, como decíamos también, tampoco está reglamentado para nada, y estamos pendientes de la reglamentación de AFIP, cómo se hace para regresar al monotributo, y justamente cómo se ponen en marcha básicamente este tema de este beneficio a la reducción del saldo del IVA, ¿sí? Finalmente, ya para cerrar, queda pendiente y próximo a salir seguramente las adecuaciones, como ahora ya a raíz del régimen puente permanente va a ser necesario que los contribuyentes que opten por pasar, tomen los créditos fiscales de las compras reales que hacen, ahora los sujetos del monotributo van a tener que recibir facturas A con IVA discriminado. Yo digo que van a ser facturas A, quizás le inventan otro nombre, pero bueno. Pero en principio los proveedores de sujetos del monotributo van a tener que discriminar el impuesto en la forma que la AFIP y la reglamentación lo establezcan, ¿sí? Esto debería estar próximo a salir. Estimamos que durante este mes de junio la AFIP debería estar haciendo las adecuaciones pertinentes para informar a todos los contribuyentes, porque este es un cambio importante para los sujetos inscritos que facturan sus operaciones, ¿no? Y finalmente, la tabla famosa que tarda en aparecer, sabemos que va a haber actualización retroactiva el 1 de enero del 2021, sabemos que también la AFIP va a tener que establecer cómo recategorizar a los contribuyentes retroactivamente, porque puede ocurrir que ahora hayan quedado de más, en categorías superiores a las que en definitiva les va a corresponder. Bueno, para eso la AFIP va a tener la posibilidad de hacerlo automáticamente, veremos cómo se pauta, y recordar que si hubo errores y ahí se dejó de pagar el impuesto ingresado, no hay intereses, si hay pago fuera de término no va a haber intereses hasta la fecha de la nueva recategorización. Eso es una buena noticia, ¿sí? El monto de la tabla lo ponemos por los cálculos que se están haciendo. Siempre se parte de índices que se actualizan por un índice. El índice cambió, el índice que habíamos tenido para el 2020 había sido de 1,5112, ahí por eso tenemos el comparativo de las tablas de ingresos máximos para las categorías, para las distintas categorías. Y acá observamos cómo sería, y estimativamente, porque todavía la AFIP no la difundió, entonces lo hacemos estimativamente, cómo quedarían los ingresos brutos para el 2021, y por lo menos uno ya tiene ideas para empezar a hacer los cálculos pertinentes. Acá, Adri, por ahí hay que remarcar que la tabla no está, que la reglamentación de la AFIP no está. Muchos sujetos están diciendo, bueno, puedo refacturar con este estimativo. Uno no recomienda porque no está reglamentado todavía el fisco en cuanto a los tiempos y los plazos, ¿no? Exactamente. Más allá del estimativo que nosotros podemos hacer y que podemos decir, bueno, lo podemos sostener o se tiene que ir y puedo seguir, no recomendamos tomarla como precedente, ¿sí? Exactamente. Si bien, y lo decíamos antes, el Poder Ejecutivo queda facultado para justamente dictar normas de transición para que en el 2021 de golpe puedan reencuadrarse correctamente y demás, si se pasaron, nuestra recomendación es tratar de no pasarse de los montos del 2020, que son los que hoy tenemos vigentes y que figuran en la página de AFIP, ¿sí? Hasta hoy estamos con los montos del 2020, ¿no? Si bien seguramente después se adecúen las
las normas respectivas, la idea es todavía no correr riesgos innecesarios, ¿no? En ese sentido, a la medida de lo posible. Y bueno, finalmente, lo que no quedó en la reforma, unos comentarios como para cerrar, respecto de lo que no estuvo incluido en esta reforma y que entendemos que quedará para próximas, ¿no? Porque ya esto no depende de la... no todas las cosas dependen de la reglamentación, ¿no? Y en ese sentido, la primera, ¿no es cierto, Karina? Un poco de simple esto no tiene nada, ¿no? De simple no tiene nada, ¿no? La primera reflexión de lo que no cuenta la reforma es que no se trata ya más de un régimen simplificado, ¿sí? Claramente, con lo que venimos hablando y las cuentas que venimos haciendo, de simplificado no tiene nada. Esa es la primera reflexión que hacemos. Después también los problemas de Después, fiscalización, ¿no? exacto, uno se pone a pensar que para el transitorio, como hablábamos, hay un crédito fiscal presunto, que es 17,35% que me puedo tomar sobre los responsables criptos. El fisco, ¿cómo va a mirar, ¿sí?, que este pequeño contribuyente que está en el régimen general se va a computar correctamente estos importes? Creemos que va a ser para él, también no va a ser simplificado la situación. O sea, no es simplificado para el pequeño contribuyente, tampoco va a ser para la FIP, ¿sí? Exacto. Bueno, también como decíamos, bueno, ¿cómo se hace para categorizar correctamente a los que están mal recategorizados? Eso sí, quizás por vía reglamentaria pueda subsanarse, si no será ingresando las diferencias y los intereses con los volantes electrónicos de pago que correspondan. Tampoco hay pensados planes de facilidades para esto, ¿no es cierto, Karina? Que no están tampoco, y vimos que el importe para sostenerse es importante. Y también algo que viene del pasado, que tiene que ver con, esto con Karina lo conversamos muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa la coexistencia, ¿no? La imposibilidad de coexistencia de inscrito y monotributista en el mismo mes, ¿no? Por este tema de la hora cero, ¿no? Exacto, y el sujeto que tiene que a la hora cero levantarse a la mañana, empezar a tener que facturar, sacar su factura clase A, que sabemos que me inscribo en el IVA, pero no voy a tener a la mañana la factura A, porque voy a tener A con CBU o la M. Entonces, estas situaciones, si estamos queriendo contemplar a un pequeño contribuyente dentro del régimen general, este traspaso sistémico de la hora cero, que no es de la hora cero que me levanto, no es cierro un mes y otro, sino es la hora cero de un día, es como que debería, sí, entendemos que tiene que pasarse porque queda fuera de los parámetros, pero los sistemas deberían de acompañar un poco esto, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ojalá que por eso se tengan en cuenta también las otras cuestiones del contexto, que ya van un poquitito más allá de la ley, pero que de alguna manera regímenes de facturación, regímenes retentivos, que me parece que sería bueno que también se tome nota y se tengan en cuenta para una adecuada implementación de estas medidas y que en definitiva los propósitos trazados por la reforma tengan sus buenos resultados en la práctica, ¿no? Es decir, que realmente no sea tan duro el tránsito a pasar del monotributo al régimen general, que básicamente es lo que propician el régimen puente, ¿sí? Y que los beneficios se perciban materialmente, económica y financieramente como reales beneficios para este grupo de contribuyentes, que de alguna manera es necesario, atento además el especial contexto que estamos viviendo. Así que bueno, por mi parte es todo, agradecer nuevamente a las autoridades del Consejo, a todo el equipo técnico que maravillosamente nos asisten, a Gabriela Russo, la presidenta que nos alienta a mantenernos en contacto con las inquietudes que plantea toda la matrícula, y a Ernesto Celdeiro también por su invitación y contacto permanente para traernos a estas charlas. Y gracias a Karina, con quien ha sido un placer poder compartir la preparación de este material, y esperemos poder reiterarlo en futuras charlas de este ciclo. Bueno, gracias. Yo también te agradezco porque la verdad es un acompañamiento muy lindo, realmente trabajar es un placer, sinceramente, y también agradecer a las autoridades por realmente la consideración a que nosotros podamos participar.
realmente a mí me llena de mucha satisfacción, así que quiero agradecer especialmente, ¿sí?, a Ernesto Celero, como dijiste, también, y bueno, obviamente a Gabriela Russo por realmente darnos esta posibilidad. Así que bueno, esperar que el régimen se ponga en marcha, que sea fructífero para todos, y bueno, y esperamos vernos en las próximas con la reglamentación quizás, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, estamos entonces en contacto seguramente en futuros encuentros de este ciclo. Muchísimas gracias.